Hola, buenas tardes, Jacqueline. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Qué bueno, Jacqueline. Bueno, hoy en la tarde te subo los videos de la clase de la semana pasada para que los tengas ahí en Classroom sin problemas, ¿vale? Sin embargo, voy a repetir la misma clase que te di grabada para que la tengas ahí en Classroom. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy, seguir con cuestiones de hechos de tránsito, seguir definiendo, las definiciones básicas de esto, de esta materia. Así que pues vamos a poner. Pregunta, ¿fuiste al evento que se organizó del campamento de Ares, Jacqueline, o no fuiste? No, no fui. Ah, ok, sin problema. Qué bueno, qué bueno. Vale, no te preocupes, ¿vale? Sin problema. Ok. Bueno, vamos a recordar, voy a compartirte unas presentes diapositivas de la clase, que lo que está, de lo que tenemos que estudiar el día de hoy para poder seguir con la clase, ¿sale? Entonces, ahí va. Las diapositivas, ya te está acabando la presentación, la clase, así que va, ahí vamos. Vale, entonces, la clase pasada estuvimos abordando, la primera clase estuvimos abordando estos tipos de factores, vimos lo que era un vehículo y demás, pero hoy vamos a abordar directamente, más que nada, pues las características de esto. Tenemos que definir directamente en esta materia lo que es un hecho de tránsito y lo que es un accidente y las características antes de meternos directamente a un poquito más de pesadez directamente en cuestiones de tránsito. Habíamos dicho que no es lo mismo que un hecho a un accidente o a un suceso y que un siniestro. Entonces, tenemos que definirlo ya que en criminalística es importante que lo definamos, ¿sale? Entonces, vamos allá, vamos a definir ahorita, en este momento. Así que va. Cuando nosotros hablamos de hecho en la criminalística, pues tenemos que referirnos directamente que este hecho
va a ser ese lugar en donde nos vamos a encontrar para procesar el lugar de los hechos y que vamos a encontrarnos indicios, evidencias, instrumentos, objetos y demás actividades que tenemos que recordar. Entonces, ese hecho, como bien dice la presente diapositiva, se refiere a todo ese suceso en el que se ha cometido alguna actividad ilícita en la que nosotros tenemos que buscar indicios e evidencias. Mientras que el suceso, así como estás viendo en la diapositiva, va a ser en donde posiblemente se ha cometido ese presente hecho de carácter punible. En criminalística, cuando te di criminalística, estuvimos abordando de que habían diferentes lugares y características que se referían directamente al delito y que muchísimas veces puede ser que el hecho de tránsito sea suscitado en una vía pública, pero cuando vamos al lugar no forma parte de la vía pública, sino que forma parte de la vía federal o en algunas cuestiones en donde no forma parte directamente de un municipio y que esa calle ya no forma parte de, por ejemplo, de Tláhuac o de Nicolás Romero y que forma parte de Atizapán o de Tecámac. Así es un ejemplo de lo que nosotros nos aborda. Es por tal motivo que tenemos que definir el estudio del suceso. El suceso va a ser ese acontecimiento que nos va a abordar directamente a algo histórico. Y nosotros como criminalistas, pues tenemos que recordar que nosotros investigamos indicios para buscar esa situación, ese esclarecimiento de qué, el esclarecimiento de ese enfoque de carácter cultural. En otras palabras, ese suceso es el que tenemos que investigar. Por eso, reitero, tenemos que conocer que el suceso va a ser aquel proceso en el que se va a encontrar ese enfoque político, ese enfoque cultural y del cual nosotros tendremos que determinar si corresponde o no corresponde a lo que queremos investigar. Es más que nada este elemento que tenemos que definir para poder delimitar en dónde vamos a peristar, porque muchas veces resulta que la pericial nos llaman a nosotros los peritos en tránsito que peritemos y resulta que la calle no se encontraba ya directamente en la avenida Gustavo Venustiano Carranza, sino que ya se encontraba en otra alcaldía. Ahí es por el tal motivo, se tiene que repercutir directamente a quién le va a corresponder esa pericial. Entonces, aquí es la diferencia del suceso y el siniestro. Pues más que nada va a ser cualquier evento o cualquier circunstancia que sea un choque, un desperfecto en un auto o que ponga en peligro a un compañero de un coche. Esa es la diferencia de un accidente a lo que es un siniestro. La mayor parte de los estudios en tránsito van a ser más que nada siniestros viales y que dentro de estos siniestros viales, pues vamos a tener que estudiar ese vehículo, ese auto, esa contingencia y por eso pues puse más que nada esa pequeña foto que tenemos aquí. Esta foto que estás viendo aquí a continuación, podemos ver que esta grúa se volcó y esto se debe por más que nada por esos factores en los cuales a lo mejor la vía, a lo mejor la persona que venía drogada, que venía tomando o demás. Esas son las cuestiones que tenemos que abordar en este pequeño estudio de concepto de siniestro. Entonces, hasta aquí tenemos el estudio del siniestro, tenemos el estudio del concepto más importante, lo que es el accidente, ya vemos lo que es el accidente intencional o accidental, sinusial, pero ya vemos también lo que es el hecho. El hecho es el lugar donde tenemos que investigar el suceso, cómo sucedió, en dónde sucedió, si nos corresponde o no corresponde, y el siniestro es ese evento o esa contingencia que se produce cuando está conduciendo, cuando existe ese desperfecto, cuando existe ese fenómeno y que pueda afectar a un compañero o a tu coche o a diferentes coches. Entonces, estamos viendo la característica de este mismo. Y ahora bien, accidentología. Este concepto también yo lo pongo aquí en este momento porque muchas veces hay muchos libros, más que nada, que resulta que muchas veces la gente, o en otras palabras, que muchas personas cuando están abordando cuestiones de hechos de tránsito o demás diferentes enfoques, resulta que siempre dicen accidente de tránsito o accidentología forense. Resulta que el término no es correcto que lo digamos porque es algo muy complejo y de hecho hay muchos libros y muchos tratadistas y muchas personas que refieren accidente de tránsito, pero no es accidente, porque el accidente es algo muy complejo, porque aquí podemos ver que el accidente estudia ese evento comprendido en ese enfoque mecánico, ambiental, humano y físico. Sin embargo,
Importante que si vamos a abordar hechos de tránsito, no podemos abordar accidentología. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta aquí de origen mecánico, ambiental, humano o físico. Y es por tal motivo que nosotros no podemos referir a un hecho de tránsito como un accidente, sino que tiene que ser más que nada como hecho, no accidente. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que puede ser diferenciado como accidentes laborales. Aunque podemos peritar en esas situaciones, esto no es un accidente, sino que es un hecho de tránsito. ¿Por qué? Porque ocurrió en la vía pública y que afectó a una o más personas y que propició la muerte. Y nosotros no podemos decir que es un accidente al instante porque no sabemos si a lo mejor el factor fue de origen mecánico, que en este caso se descarrilara este vehículo, o que el ambiente propició para que se chocara el vehículo. Así que por eso no podemos decir este concepto, si bien lo pongo aquí, pero no podemos decir que sea. Tenemos que decir que es hecho de tránsito terrestre para que más o menos se entienda, ¿sale? Entonces ahí tenemos este enfoque. No me lo puse porque no podemos decir eso, no podemos decir que sea hechos de tránsito, no podemos, tenemos de que decir hecho de tránsito, pero no tenemos que decir accidente. Yo sé que la cultura que nos hablan mexicanos, siempre cada que vemos un vehículo que chocó, que están peleando, dicen que ya tuvieron un accidente, pero resulta que la temática y el concepto que se debería decir no es accidente, porque como sí estamos viendo es algo complejo, que tiene de origen mecánico, ambiental, humano y físico. Pero para poder nosotros estar 100% seguros, tenemos que estudiar, porque a lo mejor puede ser que no pasaron esos tres problemas, que no fue nada físico, nada del ambiente y nada del mecánico, que a lo mejor fue alguna falla directamente en la vía. ¿Y qué resulta? Que ahí solamente la vía es el responsable. Para que algo sea catalogado como accidente, tiene que tener estos tres factores, un factor mecánico, ambiental, humano o físico, el cual va a propiciar ese accidente. Si no se cumplen estos factores, resulta que es un hecho de tránsito. Entonces, hasta que nosotros comprobemos que fue un hecho por el ambiente, alguna falla mecánica o algún factor humano, ya referiremos que es un accidente, pero hasta el momento es un hecho de tránsito. Entonces, vamos a definir el hecho de tránsito. El hecho de tránsito es en la criminalística, es nada más y nada menos la parte de la criminalística que investiga la causa o el origen de esto. Más que nada, utiliza metodología científica aplicando ¿quién? Leyes de la física, principalmente Isaac Newton, con la finalidad de reconstruir esa verdad histórica. En esta materia, como bien te había comentado, vamos a tener que utilizar cálculos matemáticos para poder saber el porqué de esta fractura directamente de la parte anterior del vehículo, por qué podemos ver este desprendimiento, por qué existen esas abolladuras o por qué pasó que aquí viéramos que este destartalamiento en la parte anterior o por qué quedó así este vehículo y también esa posición y aquí podemos ver este aceite. Para poder ver el porqué de estas cosas tendremos que estudiar más que nada las leyes de la física y principalmente las leyes de Isaac Newton, las leyes de la mecánica, para así poder entender el porqué de las cosas de estos vehículos. Dentro de estas características, tendremos que investigar diferentes daños, diferentes enfoques, principalmente en cuestiones del vehículo, en cuestiones de la huella de choque, en cuestiones de la huella de derrape, qué es lo que pasó. Es por tal motivo que antes de probar si es un accidente, nuestro enfoque principal es probar si es un hecho de tránsito. Por medio de una metodología científica, es diferente a la metodología que tenemos más que nada en criminalística, pero la vamos a ir abordando un poquito para que más o menos vayas entendiendo y cuando vengas a las prácticas aquí en la escuela, pues vamos a estar viendo la metodología, ya aplicando la metodología propia del peritaje en hechos de tránsito, para que más o menos te vayas dando cuenta un poquito más a este enfoque, ¿sale? Entonces, hasta aquí estamos viendo que el hecho de tránsito es más que nada, es la parte de la criminalística, es una especialidad, una de las 10 especialidades que forman parte de campo, pero también forman parte de laboratorio. ¿Por qué quiero decir esto? Los peritos en tránsito tomamos fotos en campo, analizamos la posición final del vehículo y demás, y vamos a un laboratorio a comprobar si se corresponde o no corresponde a eso, qué fue lo que pasó y cómo fue. En este caso hacemos experimentación para poder redescubrir el porqué de este pequeño suceso y el por qué se quedó así, por qué existe esto. En ese caso, forma de campo, pero forma también de laboratorio, por eso forma parte de la criminalística. Vamos a otra definición de la intervención del hecho de tránsito.
Para poder intervenir, pues aquí, como te estaba mencionando, como criminalistas, ya sabemos que existe una metodología de la criminalística. Sabemos cuáles son esos factores, esos enfoques, esas características que tiene en relación a este fenómeno o este suceso. Pero resulta algo interesante que tenemos que recordar otra vez. Pues anteriormente la metodología de la criminalística nos decía que eran los siguientes pasos, que teníamos que observar de manera científica y no ver. En este caso, observar detalladamente, observar qué pasaba. Esto era la metodología de la criminalística. Una vez que observábamos, teníamos que buscar la preservación del lugar con la finalidad de que pudiéramos más que nada determinar este acordonamiento y que buscáramos los indicios que se encontraran internos o externos del lugar de los hechos. Luego teníamos que hacer el fijamiento, buscar el procesamiento, elegir el presente método y técnica. Luego correspondía al embalaje, posterior a eso la cadena de custodia y el resguardo de los indicios. Esta era la metodología de la criminalística. Pero ahora bien, para poder comprender esta presente investigación dentro de un hecho de tránsito, también tenemos que entender estos principios de la criminalística. Los principios de la criminalística ya los hemos estado abordando durante todas las materias, pero es importante que otra vez los abordemos directamente aquí, porque resulta que si vamos a investigar o ya sabemos que los hechos de tránsito es una parte de la criminalística, es una especialidad de la criminalística, tenemos que abordar estos principios. Ya vimos que el criminalista tiene que seguir toda esta metodología, pero si vamos a abordar a un vehículo, a un suceso por hechos de tránsito, tenemos que abordar estos principios en criminalística. La respuesta aquí radicaría, ¿cómo es que estos principios surgen o se fundamentan en dónde? En los hechos de tránsito. Pues la respuesta es de que, por ejemplo, el principio de uso en hechos de tránsito, nosotros lo planteamos, número uno, cuando nosotros queremos saber quién utilizó el vehículo. En este caso, ahí se utiliza el principio de uso. El principio de producción, al momento en que se encendió el vehículo y se puso la marcha, es el momento en donde estamos utilizando el proceso de hechos de tránsito. Entonces, el uso, cuando sé quién utilizó, si fue un niño, una niña, si fue una persona que tenía licencia, no tenía licencia, alguna persona que tenía alguna enfermedad, que no tenía enfermedad o demás, es el principio de uso. El principio de producción, pues aquí podemos ver que el principio de producción es cuando lo encendió, cómo lo encendió, si era un estándar, si era un automático, si era algún tipo de vehículo o demás, es el enfoque del principio de producción. Luego tenemos el presente principio de intercambio. El principio de intercambio, aquí podemos ver que el principio de intercambio dentro de hechos de tránsito es cuando a lo mejor derrapa o cuando choca una persona, cuando choca o cuando atropella a una persona o demás. Ahí tenemos el intercambio directamente entre el lugar de los hechos, entre el lugar del siniestro y entre el vehículo, que puede ser a lo mejor que el vehículo se quede en escamas, se queden a lo mejor ramas, se quede en alguna otra cosa. Es ahí donde vamos a propiciar o analizar el principio del presente intercambio. Ese principio es el cual nosotros vamos a analizar y vamos a tener que detallar para poder analizar y comprender el porqué de las cosas. En este caso es el presente principio del intercambio. Ahí es donde tenemos que analizar todo lo que pasó en el lugar. Luego sigue el presente principio de correspondencia de las características. Este principio es el que nos dice, una vez que ya encontramos y sabemos que qué lugar fue, tenemos que analizar qué propició que esa persona a lo mejor atropellara, a lo mejor derrapara, se estampara con un poste, con un árbol, con una casa o demás. En esa parte, en el principio de la correspondencia de características, nosotros vamos a tener que analizar el por qué y cómo fue. Dentro de esta parte, en esta parte de hechos de tránsito, nosotros tenemos la etiología del hecho de tránsito, que va a corresponder si el responsable fue la vía, en este caso el gobierno, en este caso fuiste tú con el factor humano, o fue el factor vehículo que corresponde de igual manera tu persona, para que una vez que determinemos cuál fue el factor que propició esto, podamos encontrar ese móvil, que en criminología, cuando lleven la materia de introducción a la criminología o psicología criminal, no sé si ya llevas criminología, pues más que nada se te aborda un concepto que se conoce como móvil. El móvil, por medio del factor que determinemos, nos va a ayudar a la reconstrucción de quién, a la presente reconstrucción directamente del presente
lugar o cómo fue, si iba a exceso de velocidad, si a lo mejor se iba maquillando, si iba en el teléfono, si a lo mejor echó carreritas o demás. Ahí podemos ver el principio de reconstrucción de ese móvil y de los factores de la correspondencia, entender el móvil para buscar quién tuvo la presente culpa, que es la certeza y la probabilidad que se haya producido. Principalmente los hechos de tránsito siempre van a caer en casos de carácter fortuito o de situaciones administrativas. La mayor parte de los hechos de tránsito no siempre van a tener que ser relacionados directamente con fenómenos o factores que más que nada tengan relaciones con el fuero penal. La mayor parte de estos se van a resolver directamente. La mayor parte de estos se van a resolver en dos cosas importantes. Se van a resolver directamente en qué, en cuestiones administrativas, sanciones directamente de los seguros y demás, pero algunas veces, por ejemplo, un atropellamiento que tenga diferentes factores y motivos, por ejemplo, de intoxicación y demás cosas, pues ahí se va a tener que resolver ya no directamente de un fuero administrativo, sino de un fuero federal y en algunos casos de carácter penal. Es por eso que tenemos que fundamentar estos principios de la criminalística para el uso del tránsito. Ahora bien, vamos a definir algunos conceptos generales de este elemento. Para eso voy a presentar otras diapositivas para que más o menos se vaya comprendiendo. Estas diapositivas te las voy a pasar hoy en la tarde. De hecho, ya te las pasé en el grupo que tenemos con la maestra, pero bueno, entonces voy a poner otras diapositivas para que puedas ver un poquito más a detalle sobre qué es un vehículo y la clasificación de vehículos que nosotros tenemos directamente, que debemos conocer, ¿vale? Entonces, vamos allá. Así que permítame tantito, estoy buscando la presentación. Bueno, vamos allá. Tipos de vehículos. Vehículos. Presentación. Ok. Está, dime. Ok. Déjame, estoy buscándola, está cargando esta. Permíteme tantito. Ok. Aquí está. Ok, tenemos que estudiar algo importantísimo, Jacqueline. Tenemos que pues, estudiar, ahora aquí entramos directamente a este estudio de hechos de tránsito, pues más que nada tenemos que estudiar lo que se conoce con este amiguito. Este amiguito que tú estás viendo aquí es un vehículo, pero en sí que es un vehículo, vamos a verlo en una continuación. Un vehículo podemos tenerlo de estas presentaciones. Tenemos aquí un vehículo que en este caso permite datito, no sé por qué pasó esto. Tenemos este vehículo. Esto sabemos que es un vehículo. También sabemos que esto también es un vehículo. Sin embargo, tenemos que ver esto, clasificación. Para esta clasificación, vamos a ver lo siguiente. Las industrias automotrices, Jacqueline, clasifican a los vehículos de acuerdo a dos tipos, según su capacidad y su tipo de aplicación. Y de estos vehículos se categorizan directamente dentro de estas cuestiones que vamos a ver a continuación, que se conocen nada más y nada menos según estas normas internacionales. Las normas internacionales nos definen qué tipo de vehículo y qué tipo de capacidad y de aplicación tendremos. En este caso, hay un ministerio que se encarga de buscar la correcta comunicación de transportes y que todas las operaciones de estos vehículos sean productivas. Es por tal motivo que tenemos que clasificar a los vehículos antes de definirlos. Entonces, todo vehículo primeramente se clasifica según su capacidad y su tipo de aplicación. Vamos a bajarle un poquito para que más o menos vayamos viendo un poquito qué es esto. En este caso, vamos allá. Vamos a definir primeramente qué es el vehículo. El vehículo es nada más y nada menos ese medio de desplazamiento que puede ser motorizado o no y que sirve para transportar personas o mercancías. También es un medio de locomoción que permite el traslado de un lugar a otro. Ojo importante, ¿por qué dice que puede ser motorizado o no? Porque resulta que nosotros también somos vehículos. Nosotros cuando vamos caminando y nos vamos transportamos, en este caso, vamos por el mandado, vamos a algún otro lugar, formamos parte de los vehículos no motorizados, los vehículos que son nada más y nada menos que se manejan con la energía de lo que comemos o lo que nos alimentamos. Pueden ser también otros elementos de vehículos, por ejemplo, los animales, los caballos, los burritos, cualquier otro elemento que sirva para transportar personas solo o más que nada mercancías.
En este caso, por eso el vehículo es ese medio de desplazamiento que sirve para transportar personas. Pero también tenemos que ese mismo vehículo es ese medio de locomoción que permite el traslado de una persona de un lugar a otro. En este caso, nosotros también formamos parte de los vehículos. Más adelante vamos a ver otra clasificación, que es lo que son los vehículos orgánicos. Nosotros, por ser humanos, nosotros formamos parte de los vehículos orgánicos. ¿Por qué vehículos orgánicos? Porque resulta que nosotros tenemos vida y es por tal motivo que no somos motorizados. Si tuviéramos un motor y que le estuviéramos teniendo que cambiar el aceite y demás, formáramos parte de la clasificación de los vehículos motorizados. Sin embargo, estos vehículos motorizados nos podemos dar cuenta que estos no tienen ninguna característica que tenga relación a esos enfoques que estamos viendo aquí. Sin embargo, vamos a seguir para que podamos analizar, ¿vale? Entonces, ya vimos que tenemos los vehículos que pueden ser o no motorizados. Ahora bien, vamos a ver otra clasificación. Esta clasificación es importante que la tengas. Ahorita te la estoy postando a general. Luego te la voy a mostrar así en una presente diapositiva blanca para que más o menos conozcas a detalle toda la clasificación, porque tenemos infinidad de clasificaciones de vehículos que tenemos que conocer más que nada algunas básicas. Te voy a mostrar algunas. Otras te voy a mandar de tarea que las investigues porque es importante que más o menos las vayas conociendo. Entonces, tenemos ya, vamos a definir cuántos vehículos tenemos. Ya vimos que los vehículos se clasifican según su capacidad y según quién, según su tipo. Esto es la primera clasificación. Tenemos la tercera y la cuarta clasificación que se clasifican porque son motorizados o no. En este caso, motorizados o no motorizados, aquellos vehículos que no son motorizados, más que nada, son los vehículos orgánicos, aquellos que tienen vida. Y más que nada tenemos que analizar porque resulta que si, por ejemplo, el perito en tránsito se va a peritar a cuestiones de regiones o demás, por ejemplo, el enfoque rural, por ejemplo, un borrito y que a lo mejor se cayó, se murió en el trayecto, y que está entorpeciendo el transporte de un lugar a otro dentro de la vía, dentro de la población, eso es más que nada, es un hecho de tránsito, porque tenemos que saber si a lo mejor fue culpa en este caso, de su cuidador, fue culpa de otra persona o demás. Ahí tenemos que referir esas situaciones. Entonces, tenemos los no motorizados, que son los orgánicos. Ahora bien, tenemos los vehículos articulados. ¿Cuáles son los vehículos articulados? La palabra de articulado se refiere a que están acoplados en diferentes partes, que tienen diferentes partes y que todas esas partes tienen un motor. Esos son los vehículos que tienen nada más o nada menos que son los motorizados. En este caso, por ejemplo, un Mercedes o por ejemplo, un Ferrari es un vehículo articulado porque está estructurado por diferentes partes y demás y tiene un motor. La diferencia que lo diferencia de un vehículo articulado a un vehículo combinado, más adelante vamos a ver todas esas clasificaciones, estamos viendo la introducción general de estos presentes elementos, podemos darnos cuenta que también aquí tenemos otras características, los vehículos combinados. Esos vehículos combinados, como bien aquí estás viviendo, son aquellos vehículos que tienen como tal una carcasa, es un vehículo automotor o articulado normal, pero tienen elementos de remolque. Más adelante también te digo, vamos a ver la clasificación de vehículos que son directamente de remolque, semirremolque, doble remolque, triple remolque, por hidráulica, por presión, porque es importante que aquí conozcamos, por lo menos en toda en esta unidad y todo en este mes, que conozcas o conozcas los diferentes tipos de vehículos que existen, porque resulta que pues muchas veces, principalmente el criminalista tiene que saber describir qué tipo de vehículo está estudiando, porque no es lo mismo describir un vehículo articulado a describir un vehículo combinado de doble remolque con presión hidráulica simple. En este caso te estoy hablando de un tráiler. No mismo describir un tráiler a un vehículo combinado simple de carácter de compresión hidráulica por discos, en este caso te estoy hablando de un camión. No es lo mismo, pero es importante que se describa o que se conozca la presente clasificación.
Entonces, el vehículo combinado, cada que yo te mencione este vehículo combinado, vas a recordarte a esos que tiene el tráiler con un remolque atrás, ¿sale? Para que más o menos tengas en consideración esto. Todavía no estamos viendo esas clasificaciones detalladas y todo lo que es. Solamente estamos viendo algo básico. Más adelante vamos a seguir trabajando en eso. Pero hasta el momento tenemos que los vehículos combinados ya son tráiler y, por ejemplo, su parte de atrás. Luego tenemos los vehículos de carga. Los vehículos de carga, como estás viendo a continuación, son nada más y nada menos aquellos destinados únicamente para transporte de mercancía. En este caso, estos vehículos de carga también tienen una subclasificación, que son los vehículos orgánicos, porque resulta que aquí de los orgánicos, por ejemplo, una carreta, por ejemplo, una bicicleta, una motocicleta, que más adelante también vamos a ver que la motocicleta es un peatón. Más adelante vamos a ver eso. Porque mucha gente dice, es que dañaron mi vehículo y va a presentar una queja de que se perdió la motocicleta y demás. No es una motocicleta, no es un vehículo, una motocicleta, no es, bueno, no me acuerdo cómo te lo dije, pero la motocicleta no es un vehículo, es un peatón. ¿Por qué? Porque para que algo sea considerado vehículo tiene que tener una tracción de 3 ciclos. ¿Qué estoy diciendo? Tracción de 3 ciclos, 3 ruedas. Aquello que nada más tenga 2 ruedas es nada más y nada menos un peatón. Y por eso, cuando la gente dice, es que dañaron mi motocicleta y comienza con presentes situaciones de, más que nada, de decir es que quiere reparación de daño y todo por el estilo, resulta que no se puede clasificar como un vehículo. ¿Por qué? Porque la definición de vehículo más adelante la vamos a ver más detallada, que lo que acabamos de definir ahorita. Para que algo sea vehículo, sea considerado vehículo, tiene que tener mínimo una tracción de 3 ciclos, que es en este caso con 3 ruedas. Entonces, los vehículos de carga, pues aquí tenemos estos. Luego tenemos los vehículos de colección. Principalmente estos vehículos de colección son aquellos que están directamente pues en los museos o la gente lo compra y la mayor parte de estos vehículos o ya están descontinuados y ya no pueden ser manejables, aunque muchos los manejan y los transportan en las vías y demás, pues llegan a tener problemas dentro de la administración de la gasolina y demás, porque pueden dañar más de lo que eran antes, así que tenemos esos de colección. Es importante que también los conozcamos o conozcamos lo más elemental de estos, porque resulta que muchas veces, principalmente estos vehículos, son robados. Y para saber si fue robado, de quién lo registró, quién lo robó y demás, tenemos que abordar de algo que se conoce el sistema BIN, el sistema de identificación vehicular. En esta parte de los vehículos de colección, ahí abordamos lo que se conoce como el BIN o el NIP, que es el número de identificación vehicular, el número de las placas, el número directamente del motor y de diferentes tipos de piezas, porque aquí directamente en esta parte podemos encontrar no solamente un vehículo, un delito de robo de vehículo, sino que también podemos encontrarnos a lo mejor que el vehículo fue monetizado y que fue denunciado, que fue propiciado que fue utilizado para un homicidio. O que también tenemos la segunda parte, que ese pequeño vehículo las partes que tiene ese vehículo fueron, a lo mejor un robo de daño de robo de autopartes, que obviamente es un delito de carácter federal. Y ahí es donde tenemos que conocer un poquito el número de serie, que más adelante lo vamos a comenzar a conocer, pero estamos viendo estas características de los vehículos de colección. Importante que las conozcamos porque la mayor parte del tiempo 2 delitos se van a conocer con estos, principalmente de robo de vehículo y de robo de autopartes. Entonces, luego tenemos el vehículo especial. Este vehículo principalmente no cumple con las disposiciones de pesos, medidas, emisiones y otros reglamentos. Principalmente estos vehículos a los que abordaremos que son conocidos como especiales son los tractores, son por ejemplo las lanchas, son por ejemplo las bicicletas, los triciclos, las dobles bicicletas. Esos vehículos no tienen como tal esa función, esas medidas o disposiciones que deberían ser llamados vehículos, aunque son considerados
de manera general, por la definición de la RAE, que te sirven para transportarte de un lugar a la otro, por ejemplo, no cumplen con esas características. ¿Por qué? Porque la norma internacional, la ISO 9214, nos dice que para que algo sea considerado vehículo, es lo que yo te refería, tiene que tener mínimo 3 ruedas. Si no tiene 3 ruedas, no es un vehículo, aunque sí forma parte de la clasificación de vehículos especiales, pero no cumple con esas disposiciones. Principalmente las bicicletas, las motocicletas, las motonetas, los triciclos, los botes, por ejemplo, esos vehículos que utilizan mucho los policías para transportarse directamente, por ejemplo, en los supers, eso no es un vehículo. Si eres un peatón, utiliza ese vehículo especial, pero no forma parte de la clasificación de vehículos. ¿Por qué? Porque resulta que eso automáticamente, no, si una persona dice, es de que me vulneraron mi vehículo, eres un peatón. Hay que saber para poder utilizar estas definiciones y saber dónde, porque resulta que es el problema que se enfoca el perito en tránsito. Entonces, luego vamos a seguir con el vehículo incompleto. Esta situación de vehículo incompleto normalmente se relaciona cuando estamos abordando, por ejemplo, cuestiones de robo de autopartes, de que ya le robaron la auto de la parte, ya no puede conducir, ya le robaron las llantas, ya le robaron algo. Esos son los vehículos de carácter incompleto que faltan estas pequeñas partes y no forman parte del Sistema Nacional de Transporte, porque obviamente por eso se saca una licencia, porque todos los vehículos tienen que registrarse para saber en dónde están y que se les sea asignado un número de identificación vehicular, un número BIN, que sepan quiénes son, un engomado y demás cosas que más adelante vamos a ver. Por eso es importante que conozcamos esto. Ahora bien, una vez que conocimos los diferentes tipos de vehículos, ya vimos muchas clasificaciones, los articulados, los combinados, los de carga, los de colección, los especiales, ya vimos, ahora tenemos que abordar ahora otra parte, adentrarnos más dentro de los vehículos que se conocen directamente por la clasificación de los vehículos. En este caso, esta clasificación de los vehículos, tenemos la primera por su capacidad. Tenemos que definir de la capacidad de los vehículos ligeros. En este caso, estos vehículos estamos constantemente en todos lados observándolos, en todos lados viéndolos. Cuando salimos a comprar algo y vamos a un lugar, los vemos. ¿Por qué? Porque son de nuestro quehacer diario. Principalmente, y esto es pregunta de examen, estos vehículos no exceden los 3.500 kilogramos de peso y tienen una menor potencia. En este caso, se pueden clasificar también por algún tipo de carrocería. Aquí tenemos algunos tipos de vehículos generales y muy de cotidiano que constantemente están manejando y se observan a cada rato. Los sedán, los coupé, los hatchback, los hacen wagon, los vehículos deportivos, que actualmente hay muchos vehículos deportivos, los pick-up, los van y las presentes van, que son las combis y los camiones. Más que nada, estos son los vehículos que pues técnicamente vemos. Por ejemplo, aquí tenemos ay, no sé, me bajé, me subí mucho. Aquí tenemos directamente este vehículo, es un Aveo, técnicamente este es un vehículo ligero. Entonces, importante, este vehículo ligero, ¿cuál va a ser su capacidad de peso? Pues 3.500 kilogramos máximo, y esa es pregunta de examen. Lo vemos cotidianamente, aquí tenemos y tenemos, por ejemplo, un Chevrolet, y pues técnicamente aquí podemos ver las características de este vehículo. Aquí tenemos otro vehículo. Este